hoy vamos a presentar el libro del doctor Jorge Hernán Gil Echeverry titulado El negocio jurídico mercantil, inoponibilidad, inexistencia y anulabilidad. Entonces, para hacer la presentación nos acompaña además la doctora Yolima Prada Márquez, quien en este libro hizo un aporte importante para Jorge Hernán, que fue la introducción y presentación al libro. Entonces, antes de darles paso a ellos, voy a presentar al autor. El doctor Jorge Hernán Gil es abogado de la Universidad del Cauca, especializado en Derecho Comercial y en Derecho de Sociedades de la Universidad Javeriana. Desde hace más de 25 años ha sido profesor de posgrados en diferentes universidades del país en materias afines al derecho mercantil, especialmente de sociedades y de métodos alternos de solución de conflictos. Es autor de varios libros, entre los que se destacan el Manual Teórico Práctico para Arbitraje y Secretariado, Impugnación de Decisiones Societarias, Nuevo Régimen Societario, Tratado de Registro Mercantil, Teoría General de la Ineficacia, Curso Práctico de Arbitraje, las Cámaras de Comercio y el Registro Mercantil, el Recurso de Anulación de Laudos Arbitrales, Nuevo Régimen de Arbitramiento, Conciliación Extrajudicial y Amigable Composición, Derecho Societario Contemporáneo, Estudio de Derecho Societario Moderno y Comparado, Aplicación del Derecho Civil a los Asuntos del Comercio y el Principio de la Consensualidad, Régimen arbitral colombiano, la especial responsabilidad del administrador societario y la nulidad absoluta en contratación mercantil. El doctor Jorge Hernán Gil es un autor de la casa, con Legis ha sacado ya entre 6 o 7 publicaciones y además es árbitro de diferentes centros de arbitraje del país. Entonces, Jorge Hernán, bienvenido. Este es un espacio para que tú, junto con Yolima, presenten el libro que acabamos de publicar con Legis y que ya todas las personas pueden encontrar en nuestros canales de distribución. Bienvenido Jorge Hernán y bienvenida Yolima. Les dejo a ustedes la presentación. María José, muchísimas gracias. Para mí es un gran placer volver a presentar un libro. Como lo he dicho las veces que he tenido oportunidad, para mí es un regalo de Dios poder escribir. Dios me da la oportunidad de encontrar el material adecuado, me da el tiempo para hacerlo, me regala jurisprudencias y doctrinas de manera a veces aleatorias que me sirven para un punto específico. Por eso considero que es un don y es un regalo de Dios poder escribir libros. He tenido la fortuna de que de los 7 libros que ha editado Legis, 6 han sido corregidos por María José. Este del negocio jurídico mercantil, inoponibilidad, inexistencia y anulabilidad también lo corrigió María José, a quien le doy las gracias. Entonces, todo autor dirá que su libro es bueno, pero en cuanto a contenido puede que sea bueno, pero en cuanto a facturación es excelente porque fue revisado por María José. Ay, gracias Jorge Hernán, ¿qué tal? El mérito es todo tuyo. No, las correcciones de María José en los libros quedan con una cualidad y unas cualidades específicas muy buenas. Este libro sigue el mismo formato del recurso del libro de hace 2 años. A María José se le olvidó decir el del año pasado que también revisó ella y que es de Legis, que es la amigable composición. Ese también lo publicó Legis. Bueno, el que publica hace 2 años, que es sobre la nulidad absoluta del contrato mercantil, digamos que fue el primer tomo de lo que podría considerarse una trilogía. Por lo tanto, no va a haber como en las películas de Rocky, Rocky 4, Rocky 5, Terminator 10 o la saga 25. Son 3 libros y en los 3 libros he querido hacer un análisis profundo desde el punto de vista mercantil de las sanciones que establece el legislador, también bajo mi punto de vista, de manera especial para los contratos mercantiles. Así como en el tomo de hace 2 años de la nulidad absoluta, tan importante la nulidad del contrato que se llevó un libro completo, en este he unido la inoponibilidad, la inexistencia y la anulabilidad, también bajo el mismo sistema, queriendo resaltar que
la jurisprudencia y la doctrina colombiana llevan desde el año 72, ¿cuánto? Más de 50 años produciendo jurisprudencia y doctrina que a mi juicio eh, ha sido bastante desafortunada porque no aplican los criterios que estableció el legislador de manera específica para la contratación mercantil y por lo tanto las soluciones a las cuales debería llegarse son totalmente diferentes y de eso se trata el libro, hacer un libro demostrando cómo hay unos principios mercantiles, hay unas sanciones mercantiles que tienen aplicación diferente a lo previsto en el Código Civil, que es el que normalmente aplican todos los jueces, las altas cortes. Por eso mis libros están llenos de jurisprudencia, sobre todo jurisprudencia de las altas cortes, y algunas doctrinas de entidades como la Superintendencia de Sociedades o Financieras. Y el propósito de esos libros es ese, es, miren, estimados colegas, que el Código de Comercio tiene unos principios y unas regulaciones diferentes que se deben aplicar al menos al 90% de los contratos, porque de acuerdo también con el Código de Comercio, el 90% de los contratos que hacemos son de carácter mercantil. Eso es lo que yo quiero resaltar de este nuevo libro. Trae 3 capítulos, si se quieren: la inoponibilidad, la inexistencia y la anulabilidad. Con la nulidad absoluta, digamos que ya agoté básicamente todas las sanciones, pero me queda una que Dios mediante podrá ser el libro del próximo año, que es el de la ineficacia. Un solo artículo me da para escribir todo un libro porque la controversia es bien interesante a nivel de doctrina y jurisprudencia. Le contaba a María José que ya tengo como unas 170, 180 páginas de citas doctrinales y jurisprudenciales para hacer ese libro. Con esa pequeña introducción quiero darle la palabra a mi buena amiga Yolima Prada, que es quien ha presentado mis últimos libros, y la presentación de Yolima es tan minuciosa y tan detallada que se llevó por lo menos la tercera parte del libro. Exagerado. Yolima, dime. Muy buenas tardes a todos. Jorge Hernán, estimadísimo, María José y todos los que nos están escuchando. La verdad es que hoy me siento muy complacida de poderles presentar una nueva producción intelectual de nuestro querido profesor Jorge Hernán Gil, a quien ustedes ahorita pues escucharon a María José toda su extensa carrera. Es un abogado excepcional, un profesor también sensacional, como amigo de verdad que inmejorable, es un ser humano con todas las calidades, de verdad que me he sentido siempre muy honrada de que él me premie con presentar sus libros, porque uno aprende muchísimo a leerlo. Entonces, hoy no vamos a hablar tanto del profesor Jorge Hernán, sino a través de sus obras. De esta última, que porque algunos han comentado, y mientras estaban hablando tanto María José como el doctor Jorge Hernán, están haciendo algunos comentarios de que si esta era una nueva edición. No, estamos hablando de un nuevo libro, que es El negocio jurídico mercantil, que es una continuación de alguna manera de un libro anterior, como le estaba explicando el doctor Hernán, que era el de la nulidad absoluta. Va en el medio porque estamos hablando de las sanciones, y al final un tercer libro que sería posterior, de pronto de quizás el próximo año, sería el de la ineficacia, porque la producción y la creación académica ha sido muy prolija del profesor Jorge Hernán Gil. Es un doctrinante nacional, pero que siempre se ha caracterizado por su compromiso permanente de brindar de manera muy generosa a la comunidad sus libros como nos explicaba María José, en distintos temas, pero particularmente en el tema comercial, societario, arbitral, y siempre se ha constituido en una referencia imprescindible. De sus más de 18 publicaciones, esta última reviste una particularidad especial, como lo decía, porque es una continuación de alguna forma de su libro penúltimo, que viene a ser el de la nulidad absoluta, pero además viene a estar caracterizado por ese rigor profesional, porque está analizando los requisitos de existencia y validez de todo negocio jurídico de una forma actual, pero una visión revitalizada del derecho mercantil, siendo que se trata de instituciones clásicas donde erróneamente podríamos pensar que ya todo se ha dicho. Pues no. Sin embargo, el profesor Gil nos sorprende con una aproximación novedosa a estas figuras. Entonces vamos a mirar un poco de qué se trata ese libro, porque para mí es sensacional. Me lo leí de punta a punta y va a ser de consulta permanente, y creo que así será para ustedes.
El profesor juiciosamente va descomponiendo cada una de las sanciones, estamos hablando, repito, de inoponibilidad, inexistencia y anulabilidad, analizando cada una de ellas su naturaleza, características, modalidades, efectos, todo ello nutrido con ejemplos. Alguien al principio, repito, estaba escribiendo que si habían ejemplos, sí, ejemplos muy ilustrativos a lo largo del libro. Es una de las ventajas y de lo que lo hace muy enriquecido, porque es además una costumbre del autor, complementa con numerosa jurisprudencia y doctrina muy relevante, lo que facilita que uno identifique zonas grises, contradicciones, vacíos sobre el particular y siempre nos honra con su posición, su criterio personal frente a esas contradicciones evidentes. Entonces, ¿el libro cómo comienza? Comienza con la inoponibilidad explicada desde sus diferentes tipos. El profesor nos dice, hay 3 tipos, la inoponibilidad registral, la negocial y la decisoria. En cada uno de esos tipos, él habla de la noción, su marco normativo, lo diferencia de otras figuras relacionadas y lo aplica a casos concretos. O sea, no nos quedamos con la teoría, sino que él empieza a mirar cómo esos casos polémicos de interpretación y aplicación. Por ejemplo, el registro de los contratos consensuales o los que para otra parte de la doctrina llamamos los contratos de forma libre en su perfeccionamiento. Otro capítulo dentro de esta inoponibilidad es todo el tema del registro societario, que es de gran trascendencia. Y no solamente se dedica al registro societario, todo el tema relativo a disolución, liquidación de la sociedad, sino que trata otros temas que también son registrables, como son las acciones, los acuerdos de accionistas, para que ustedes se den cuenta de cómo se complementa el libro. En la inoponibilidad negocial, específicamente, el profesor Gil sustenta sus importantes conclusiones asumiendo posiciones novedosas, con un impecable criterio jurídico, por ejemplo, en temas tan relevantes como el de la representación. ¿Qué pasa si se extralimita? ¿Cuáles son los efectos para representante, para representado y para terceros? Que es un tema muy debatido. Quisiera en este momento llamarles la atención a todos los que me están escuchando sobre la casuística que plantea el autor, porque vigoriza la obra, ya que se explaya en situaciones que son del día a día empresarial y que a pesar de ser cotidianas no han sido estudiadas de manera puntual. Me doy ejemplos que están en el libro. La suscripción de títulos valores por los representantes legales de las sociedades. ¿Cuándo queda entonces vinculada esa persona jurídica? ¿Qué pasa con el caso de los factores administradores de las sucursales? Al igual que si hubo exceso de esas funciones y si hay esta limitación, teniendo en cuenta la posición que ha sostenido la Superintendencia de Sociedades. También se plantea qué pasa si carece de facultades el representante. En pocas palabras, ¿qué hacer con las actuaciones realizadas cuando se actuó sin contar con esas facultades? Entonces, el profesor Gil, para solventar esa situación, propone que de manera analógica a los efectos de la nulidad absoluta también se aplique aquí, para poder la devolución de los bienes entregados, especialmente para el efecto de las restituciones mutuas. Entonces, como ven, él no solo se limita a detectar los puntos o las zonas grises o los vacíos, sino que propone fórmulas que son muy jurídicas, pero a la vez muy prácticas. También incluyó no solamente la parte sustancial en la inoponibilidad, sino que se dedicó a la parte adjetiva o procesal, refiriéndose a la legitimación en la causa por activa para demandar la de la declaratoria de la inoponibilidad negocial. Completa esta referencia con el tema de los poderes especiales, generales, diferencias, efectos, consecuencias, y sobre todo precisando las fluctuaciones que nuestra jurisprudencia ha tenido, lamentablemente no hicimos sistemáticos, y lo que genera esas consecuencias, ¿no? Al no ser sistemáticos. También trata el tema del caso de los suplentes. Como corolario del tema de la inoponibilidad, plantea al final preguntas tan relevantes como ¿qué pasaría con los negocios jurídicos celebrados por un representante legal cuyo registro mercantil ha sido anulado? Entonces, por ejemplo, con esta pregunta el autor combina lo expuesto de la inoponibilidad registral con la inoponibilidad negocial, de manera integral, permitiéndonos, digamos que ver las operaciones desde los distintos ámbitos, porque no solamente es una sola cosa, sino que en la realidad se combinan varios factores. Tiene cuestionamientos específicos sobre la delegación de la representación legal. Aquí me quiero detener un punto, porque es que siempre se ha preguntado si esa delegación de la representación que ocurre es una costumbre y es una costumbre contra leyes. ¿Cuál ha sido la posición de la doctrina, principalmente de las entidades encargadas de la inspección, vigilancia y control? Me refiero a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia Financiera de Colombia, al igual que lo que ha manifestado nuestra Corte Suprema de Justicia sobre la viabilidad y validez de la delegación.
Para concluir, el autor, con una postura enfática donde manifiesta que nuestro legislador mercantil solo permitió la delegación de la representación societaria en el caso de los socios colectivos. Por lo tanto, en cualquier otro aspecto no podría, no cabría. Estaríamos vulnerando normas imperativas del Código de Comercio. Una sección innovadora del libro es la parte de la representación aparente, y de ahí empieza a dilucidar las condiciones para que se configure, particularmente dos: la conducta reiterada y la buena fe exenta de culpa. Y dentro de esta última, teniendo en cuenta también la variada jurisprudencia, empieza a colocar a disposición del lector los elementos de juicio para que pueda arribar a inferir si existe o no esa buena fe exenta de culpa, o si de pronto la balanza se va a inclinar para censurar la negligencia de quien debió obrar de manera diligente por ser un profesional del comercio. El administrador, de hecho, pues complementa obviamente la figura de la representación aparente. Y dentro de esto me encanta, y él le ha abordado al profesor Gil, que ha sido muy enriquecedor, las prácticas emblemáticas que sitúa en este caso del administrador de hecho. Por ejemplo, la suscripción de facturas comerciales por funcionarios que no son dentro del registro mercantil representantes, porque eso suele ocurrir, eso es del día a día. Las facturas llegan y el representante legal no tiene tiempo para suscribirlas. ¿Qué pasa con eso? O, por ejemplo, la aceptación de la cesión de la posición contractual porque no es el representante legal. O también, una práctica muy común, la designación de los árbitros frente a personas que los demás tenían la confianza legítima que esa persona contaba con las facultades para elegirlo. Tres casos simples que denotan esas prácticas emblemáticas y dan soluciones sobre esas situaciones. Aparte de la inoponibilidad, con eso se termina, empezamos con lo que constituiría el libro segundo de esta nueva obra, que es toda la sanción de la inexistencia. Aquí el autor retoma las discusiones que se han presentado, ustedes saben, por cuenta de la dicotomía del derecho privado, advirtiendo que en materia mercantil expresamente se consagró la inexistencia y además con una figura autónoma distinta de la nulidad absoluta. Es más, la nulidad absoluta requiere como condición sine qua non la inexistencia. Él plantea esa condición y aquí, además, él sabe nuestras posiciones, se separa de la doctrina mayoritaria en cuanto al artículo 822 del Código de Comercio, lo que muchos conocen como la comercialización del derecho civil o la aplicación directa, por remisión directa del Código Civil. Él considera que no, que el 822 no es así, se tiene que aplicar por analogía, ahí no hay una remisión directa. ¿Por qué considera eso? Porque él señala que ese 822 lo que está llamando es a los principios generales, no a las solemnidades y a los requisitos de carácter concreto, los cuales, según el autor, solo pueden preverse en normas especiales y no en el 822. Esta apreciación que se ha visto en distintas obras, como el de la ineficacia y demás, ahorita lo vamos a ver un ejemplo concreto, porque él asume una posición distinta, ya lo vamos a mirar. En lo que respecta, vuelvo, juega a la inexistencia, el autor empieza de manera exhaustiva a analizar las causales de esa inexistencia, las distintas tesis que se han sostenido, para llegar a posiciones, y dentro de esas causales y de los generales también toca el tema de los elementos esenciales de cada contrato. Y ahí hace una distinción afortunada, me parece a mí, para que favorece la comprensión al revisar los contratos típicos, y dentro de estos hace un llamado a lo que conocemos como la prestación irrisoria, que es un aporte muy importante porque eso sucede en la actualidad. También discute el tema del formalismo voluntario, es decir, cuando las partes, estando en un negocio jurídico que sería consensual o de forma libre, de manera voluntaria deciden solemnizar, una solemnización contractual, porque hay parte de la doctrina que considera que eso no es viable. El profesor Gil considera que eso es perfectamente posible y que por lo tanto, si existe ese formalismo voluntario, pues se debe observar, y si no se cumple con eso, pues generaría la inexistencia. Y que ese formalismo voluntario que fue creado por las partes para el perfeccionamiento del negocio debe observarse también en sus modificaciones posteriores. Por lo tanto, también trata el tema de la prueba del contrato solemne y sus consecuencias. Y de ahí trae a colación otra vez casos emblemáticos. Por ejemplo, todo el tema del pacto arbitral. Ustedes saben que tanto la cláusula compromisoria como el compromiso son negocios jurídicos consensuales o de forma libre. O el caso de la cesión de la posición contractual, que solamente debe estar por escrito cuando el negocio sobre el cual se versa esa sustitución consta por escrito. O el caso del contrato de la agencia comercial. O, por ejemplo, el caso del contrato de sociedad, discriminando cuáles son los elementos esenciales, porque todavía sigue siendo polémico, aún en la superintendencia de sociedades.
¿Qué pasa? El affectio societatis, o ese animus contrahendi, ¿es o no un elemento esencial? Claramente él dice, no, no lo es, no hace parte de sus elementos esenciales. Lo que se concreta es el deber de colaboración que debe persistir durante el desarrollo del contrato. Otro ejemplo, el de la promesa del contrato, si debe o no constar por escrito. O uno que llama mucho la atención es el contrato de suscripción de acciones, que es un negocio jurídico nuevamente consensual o de forma libre. ¿Y qué pasa si se hizo sin la aprobación o sin el reglamento correspondiente de emisión y colocación de acciones? Porque aquí ha habido de todas las posiciones. Han dicho que sin ese reglamento de emisión y colocación el negocio es inexistente. Y el doctor Jornán en su obra dice claramente que no, porque el reglamento no hace parte del negocio jurídico de suscripción, no lo hace. Por lo tanto, el autor concluye que en este caso, en el contrato de colocación de acciones, sería existente, pero quedaría viciado de nulidad por vulnerar una norma imperativa. O sea, nuevamente nos ofrece soluciones prácticas, pero ajustadas a derecho. No forza a las instituciones para llegar a unas consecuencias o unas conclusiones que no son jurídicas. La conversión del negocio jurídico también es tratado de manera concienzuda en su obra, tipificándola, señalando, haciendo hincapié cuáles son los elementos esenciales que tipifican esta figura, al igual que lo que pasa con la ratificación o el saneamiento del negocio, teniendo en cuenta que no hay ratificación del contrato inexistente, se estaría celebrando por primera vez, sino que se refiere al contrato nulo. Profundiza sobre la viabilidad del saneamiento por prescripción de los negocios inexistentes. Esto llama mucho la atención porque normalmente se habla de la prescripción de la nulidad. Aquí no, estamos hablando de los negocios inexistentes. Y dentro de esta figura de la prescripción distingue una cosa es esa y otra es la posibilidad de adquirir por prescripción los derechos del negocio jurídico inexistente porque ya ha producido efectos. Sin obviar, obviamente, la posibilidad de la declaratoria de la caducidad de la acción tendente al reconocimiento de la inexistencia. Todo esto dentro del capítulo de la inexistencia habla sobre la intervención del juez frente a la sanción de inexistencia. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? ¿Cómo es su declaración oficiosa? Lo cual complementa no solamente la parte teórica, sino con la parte práctica. En la sección cuarta del libro segundo, trata el tema de los contratos reales. Y ahí es donde, les decía a ustedes, es un efecto de la posición que él asume con el artículo 822. Porque en criterio del autor, pues no existe una regulación de los contratos reales, que se conocen como reales en el Código Civil dentro del Código de Comercio. Lo tiene como por fundamento su interpretación al artículo 824 del Código de Comercio. Entonces él dice que salvo el caso de la anticresis, en la contratación mercantil no existen los contratos reales, ni tampoco existe un vacío normativo que dé lugar a la remisión directa o a la analógica de las disposiciones del Código Civil. En eso son muy pocos los que están sosteniendo esa posición y él la ha mantenido de manera uniforme y reiterada, y además es coherente y consecuente con las consecuencias de sostener esta posición. En el libro tercero, de Siguiendo de la misma obra, se refiere ahora sí a la sanción de anulabilidad. Entonces ya vimos inoponibilidad, vimos inexistencia y ahora nos dedicamos a la anulabilidad, que viene a ser la nulidad relativa del Código Civil. Comienza por sus presupuestos generales, cuáles son sus causales taxativas, y dentro de ellas profundiza en la incapacidad relativa, vicios de conocimiento, error, fuerza dolo, ilustra ejemplos, nuevamente jurisprudencia, pero aquí también lo complementa con lo relativo al régimen del Estatuto del Consumidor, bien importante, por eso es tan actual su obra, y trae a colación las posiciones más relevantes que ha sostenido la Superintendencia de Industria y Comercio sobre ese punto. El tema de la anulabilidad concluye en su sección séptima con una visión panorámica del derecho comparado, teniendo en cuenta los principios unilaterales. Entonces, yo aquí termino diciendo que en ese orden de ideas, pues la verdad es que se trata de una obra única, muy completa, actualizada, que de manera amena, que eso es muy importante, pero igual profunda y dinámica, aborda los distintos aspectos mediante ilustraciones de casos prácticos del quehacer mercantil, poniendo en evidencia la principal jurisprudencia y doctrina que se ha proferido, identificando las zonas grises, las zonas de discusión, pero a la vez proponiendo soluciones novedosas, sustentadas en un riguroso criterio jurídico, que es el que caracteriza al autor, por lo que auguro que se constituirá en un libro de forzosa consulta, no solo para los académicos, sino para todos nosotros, asesores, litigantes, operadores, y en general para los estudiosos y adeptos del derecho mercantil. Solo me corresponde decir, doctor Jornán Gil, gracias, felicitaciones por esa obra y por ayudarnos a seguir aprendiendo y conociendo más del derecho. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Yolima. Como había dicho antes, la presentación del libro no ocupa la tercera parte, ocupa la mitad. No, Yolima siempre ha sido muy generosa conmigo. Somos muy buenos amigos desde hace muchos años y Yolima también tiene un don especial para el derecho. Es como ese médico general que, que existía antes, que manejaba muy bien todos los síntomas y los orientaba bien. Yolima tiene esa virtud y me gusta por eso intercambiar con ella mis escritos para que me diga cómo le parecen. Y siempre ha sido muy generosa en sus apreciaciones. Eh, es otro regalo de Dios, este libro, como mis libros por eso siempre son dedicados a la Virgen María de San José, porque considero que es un don, considero que lo que Dios me ha regalado, al entender muchas figuras jurídicas que son complejas, al facilitarme desmenuzarlas y explicarlas de una manera más o menos sencilla, es algo que yo tengo que compartir porque es un don que me dio Dios y eso es lo que hago a través de mis libros. Como decía Yolima, este libro, como los otros que Dios me ha permitido escribir, tienen la ventaja de que usted encuentra normalmente la jurisprudencia y la doctrina actualizada sobre el punto en debate y mi opinión personal. Y la ventaja es que si usted es consultor, encuentra de todas maneras lo que ha dicho la Corte Constitucional, la Corte Suprema o el Consejo de Estado, independientemente de lo que piense el autor. Eso es una ventaja que tienen esos libros. Y pues a mi familia, a mis amigos, a exalumnos que están en esta reunión, les agradezco mucho. No sé si estará mi anterior asistente, Diana Castellanos, que fue la que pasó este libro. Diana me ayudó a pasar muchos libros y Diana le agradezco porque también la ayuda de Diana siempre fue muy importante para sacar estos libros. Creo que ya con la presentación de Yolima se agotó el tema. Muchas gracias a Alexis, muchas gracias a María José, muchas gracias a ustedes por participar de esta presentación. No, Jorge Hernán, muchísimas gracias a ti. Bien hiciste en elegir a Yolima para que hiciera esta presentación. Creo que tanto para los que son abogados como los que no lo somos, porque me incluyo ahí, nos quedó bastante claro y muy atractivo el tema del que trata tu libro. Entonces estoy segura que va a tener una acogida muy especial, al igual como todos los otros libros que has sacado con nosotros. Y por eso también pienso que las personas que están en sala pueden estar interesadas en hacerte algún comentario. Por eso en este momento acabo de habilitar los micrófonos para que la persona que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, por favor lo pueda hacer en este momento activando su micrófono. María José, de entrada yo quiero, antes de los que están, decir una cosa que es bien importante y agradezco las palabras de todos. No es generosidad de mi parte, es justicia por lo que ha hecho el doctor Germán y honestidad intelectual. ¿Por qué se los digo? Porque a veces cuando uno lee, hay unas posiciones muy arraigadas, que eso está muy bien, pero que pueden ser sesgadas. En cambio, el profesor Gil siempre ha sido muy honesto. Como él les decía, nosotros nos conocemos, hemos trabajado juntos y hay cosas en las que podemos no compartir ciertas posiciones, pero con esa honestidad que lo caracteriza, siempre está muy fundamentado. Entonces, aún uno teniendo posiciones contrarias o de pronto no tan afines, también va a encontrar argumentos que le van a servir, bien sea para recapacitar en su posición o para consolidarla, porque él siempre plantea de una manera profunda, pero a la vez didáctica, las alternativas que existen, sus pros y sus contras, para que la persona, el lector, así no sea abogado, simplemente por sentido común, por el hilo conductor, por su coherencia, pueda tener los elementos de juicio para tomar las decisiones. Aquí preguntan qué contacto tiene el libro con el régimen de protección al consumidor. Yo les comentaba en la presentación que en la parte de la anulabilidad, o sea, de la nulidad relativa, cuando él trata las causales de nulidad relativa, los vicios del consentimiento, error, fuerza, dolo, etcétera, ahí hace el parangón y la unión con el Estatuto del Consumidor para determinar la correspondencia entre ambas figuras y traer a colación los conceptos más importantes que ha emitido la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de esos se van a combinar
algo pasa ahí, puede usted manejarlo a través de la nulidad relativa. Pongo un ejemplo. Si usted está haciendo una compra-venta y pasó con un vicio del consentimiento por error sobre la cosa, o se trata de un vicio oculto del contrato de compra-venta. Entonces usted tiene que mirar cuál de las dos es para poder establecerlo. Entonces él trae a colación esas dos figuras porque sabemos que en derecho muchas se sobrelapan. Esa es una de las combinaciones que él ofrece. No sé si Jorge Hernán quieres decir algo más sobre la pregunta del estatuto del Ahí consumidor. hay un punto también que analiza si yo suscribí un contrato por razón de la información que me dieron previamente a la suscripción del contrato, si puedo alegar un incumplimiento contractual o si me quedo con la posición de la Corte que dice que no, que eso corresponde a una relación extranegocial y a una responsabilidad extracontractual. Y obviamente la indemnización y los procesos van a ser totalmente diferentes. Desde la óptica que se mire, yo sostengo que esa es una típica relación contractual de incumplimiento, por ejemplo. Claro, por el deber de información, porque el doctor Hernán, como lo plantea que la relación contractual es más amplia, no solamente desde el momento del perfeccionamiento, sino incluso hacia atrás, por ese deber que debe existir entre las partes. Entonces, ahí vuelve a atar el tema con el Estatuto del Consumidor. No sé si hayan otras preguntas. Ok, Bueno, perfecto. María José, me hicieron una que no supe responder. ¿Que cuánto ¿Cuál? vale el libro? El ¿Cuál? precio del libro, ¿sí? Ese no lo Bueno, supe responder. claro, es que para los que están conectados, pues ni siquiera el propio autor ha tenido el privilegio de conocer su libro, pues por toda la contingencia realmente lo tenemos estancado en la planta de impresión y por lo mismo pues no había podido compartirle el precio, pero el precio de venta del libro es de 75.000 pesos. Con precio de feria lo tenemos en este momento en 67.500. Tiene un 10% de descuento para las personas que se animen a comprarlo. Lo pueden hacer a través de nuestra tienda virtual www.legis.com. Ahí encuentran ya el libro disponible y lo que estamos haciendo ahorita es dar una suscripción gratuita durante 2 meses para que puedan consultar el libro electrónico, mientras por cuestiones de retrasos y demás en los despachos lo pueden recibir físico en sus domicilios. Pero de todos modos, el libro físico también les llegará. Muchas gracias, María José. Y no me acuerdo cuántas páginas tiene, ya ni me acuerdo. ¿Cuántas tiene? El libro tiene casi 350, pero el dato exacto ya te lo doy. Tus libros siempre son más o menos por el mismo rango. El mismo rango, No, sí. hay unos más gruesos. Hay unos que yo les digo a mis alumnos que son tan gruesos, que tienen más de 1000 páginas, que son mejores que 2 ladrillos para trancar la puerta. Tiene exactamente 322 páginas. Perfecto. No sé si ¿hay más preguntas que tengan las personas, los asistentes? Una pregunta como tal, ¿no? Buenas tardes. Sí, adelante. Nada, simplemente para agradecerle al doctor Jorge Hernán por tanto aprendizaje. Yo trabajé con el doctor por alrededor de 6 años y me alegra mucho que se hayan habilitado estos espacios para que, a pesar de la contingencia, podamos una vez más recibir todo ese aprendizaje que el doctor Jorge Hernán nos transmite a través de sus obras. Igualmente agradecer a la doctora Yolima. También tuve el gusto de compartir mucho tiempo con ella y nada, simplemente concluir que son 2 profesionales que aportan mucho a todo el tema jurídico a los que nos enfrentamos actualmente, y siempre que Legis ha permitido que podamos acceder a ellos a través de la casa editorial tan impresionante que es. Entonces, simplemente agradecer una vez más al doctor Jorge Hernán por siempre compartirnos toda su experiencia, toda su inteligencia, toda su espiritualidad, porque más allá de un buen abogado es un gran ser humano. Y igualmente a la doctora Yolima, simplemente era eso, más allá de una pregunta, un agradecimiento, y como conclusión eso, que el doctor Jorge Hernán siempre va a tener mi total admiración. Muchas gracias. Esa era Diana Castellanos, mi asistente por casi 20 años, quien hizo el borrador del libro. Exactamente. ¿Se acuerdan ustedes que al principio el doctor Hernán también está dándole las gracias a Diana? Entonces, no sé, Diana, si alcanzaste a escuchar, pero públicamente él reconoció tu valiosa participación,
no solamente en el libro, sino en todo lo que te ha acompañado. Y en el libro aún más, tu paciencia es una gran abogada y que sus éxitos están asegurados por su formación y también por su forma de ser. Muchas gracias, doctora. Adorada. Muchas gracias, doctor Jorge Hernán, por siempre este camino lleno de tanto aprendizaje y sobre todo de tanta pasión por esta profesión. Lindo, Gracias, sí. Diana. Bueno, Diana, muchas gracias por tu intervención. Si hay alguna otra persona que quiera decir algo más o alguna pregunta, y si no, pues que más que con esas palabras tan bonitas podemos dar cierre a la charla. Bueno, Perfecto. parece que no, pero en todo caso, decirles a todos que estamos muy agradecidos por este espacio, no solamente al doctor Jorge Hernán y a Yolima, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento, sino también a todos los participantes por ser seguidores de Legis, por apoyar nuestras publicaciones y por acompañarnos virtualmente desde sus casas en este lanzamiento. Les vamos a enviar la grabación de la charla por si no pudieron estar todo el tiempo, por si la quieren tener para verla después con más detalle. Y les enviaremos también el link a la página web donde pueden encontrar el libro para que les sea más fácil ubicarlo. Entonces, Perfecto. nuevamente a todos, muchas gracias, Yolima, un gusto tenerte aquí. Doctor Jorge Hernán, nuevamente mil gracias. Esperamos que sea un éxito en ventas este libro, igual como los anteriores. Y pues seguimos trabajando entonces en la siguiente publicación. Perfecto. María José, muchísimas gracias. Yo reitero mi complacencia porque sea Legis quien haya publicado ese libro y obviamente yo soy de la casa editorial de Legis y para mí es un gran honor. Además es un gran respaldo porque cuento con personas como María José que son impecables en su trabajo y para nadie es un secreto que la mejor editorial de Colombia y de las mejores que hay en América Latina es Legis. Entonces, eso me asegura un mercado grande y es muy satisfactorio. Muchísimas gracias a Legis. María José, muchas gracias. Yolima, como siempre, muy generosa también con tu presentación. Y a mis hijos que están conectados, mi familia y mis compañeros y amigos, muchísimas gracias por estar conectados. Un abrazo para todos, bendiciones y felicitaciones al autor. Se las merece todas.